Pues vamos a comenzar. Vamos a decir, el hermano después se conecta, el hermano que falta, pero para, ¿verdad?, ser fiel con el tiempo y que usted estaba ya pues, aquí presente. La capellanía, ¿verdad?, que es la parte de la introducción, ha tomado, ¿verdad?, mucha fuerza en Puerto Rico, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, y específicamente los pasados 10 años es que se ha notado un incremento bastante fuerte, si podemos decirlo así, en la inclinación de mucha gente en las iglesias de estudiar capellanía para poder servir en ministerios paraeclesiásticos, ministerios que son de apoyo a la iglesia, ¿verdad? Pero mayormente el capellán trabaja externo, aunque también el capellán pues tiene que ser un apoyo en su iglesia, a su pastor, a la junta, ¿verdad? Y a todo lo que la iglesia, ¿verdad? Pues ponga como reglamento. Pero ese es básicamente, ¿verdad?, la introducción de la capellanía. Y también incluso los gobiernos como en Puerto Rico, hay varias leyes y varias agencias que ya tienen su grupo de capellanía y se ha legislado a favor de la capellanía. Recientemente la gobernadora firmó unos acuerdos donde se supone, ¿verdad?, que nosotros como capellanes pues podamos entrar a servir más de lleno en las diferentes agencias. Y de hecho algo bien interesante es que, por ejemplo, ahora se supone por la ley más reciente, se supone que por lo menos en Puerto Rico, no conozco honestamente la ley de la República Dominicana, pero me imagino que es igual porque sé que hay muchos capellanes allá también en la República, tanto pastores como hermanos que se preparan, ¿verdad?, para este honroso ministerio. Y el término capellanía, que era lo que también estábamos tratando, lo que vemos en la parte básica de este curso. Discúlpenme que si soy un ruido por ahí, que es que mi computadora acá que está. Ok. Eh, el término capellanía, ¿verdad?, pues tiene su origen en un vocablo latino que se puede pronunciar algo así como capelanos o capellanos. Y esto comenzó, por lo menos el pueblo católico fue el que lo asoció, ¿verdad? Este término capelanos o capellanos lo asoció a un hombre que se llamó Martín de Tours, T-O-U-R, un francés, ¿verdad?, que vivió entre los años 316 al año 399, y la Iglesia Católica, ¿verdad?, pues asoció este término con este hombre, que incluso lo incluyeron en lo que ellos llaman su santoral, o sea, es parte del santoral de la Iglesia Católica. Y de acuerdo a la historia, ¿verdad?, este Martín de Tours, él regresaba a su casa hace muchos años, ¿verdad? Atrás, regresaba a su casa cuando se encontró con un mendigo que estaba agobiado por el frío y, ¿verdad?, que estaba agobiado por el frío. Y aquí, ¿verdad?, Martín de Tours vio en esta persona, dice, ¿verdad?, lo que narran de él, que él vio, ¿verdad?, como si fuera Jesucristo, como dice en la Biblia, por cuanto serviste a uno, ¿verdad?, de esto, cuando estaba preso, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante en la otra clase. Pero hay textos, ¿verdad?, que dicen que cuando hemos visto a una persona en necesidad y lo ayudamos, es como si hubiéramos ayudado a Cristo. Entonces, así fue, ¿verdad?, como este hombre lo vio. Y a través de esta experiencia, que lo impactó de una manera bien fuerte, de Tours se convirtió al Señor, se convirtió al Evangelio de Jesucristo, se convirtió y por ahí, ¿verdad?, él siguió también ya haciendo, ¿verdad?, lo que hizo con este hombre que él encontró. Narra la leyenda que Martín de Tours, como estaba frío, para él tampoco, ¿verdad?, quedarse sin cubierta, dice, ¿verdad?, que cortó su capa en dos y le compartió la mitad de la capa a esta persona que vio cogiendo frío, lo cual es un principio, ¿verdad?, de capellanía. Nosotros ayudamos a los demás, pero tenemos que cuidarnos nosotros también. O sea, es un principio que tenemos que tener definitivamente.
Si tiene alguna pregunta, hermana, la puede hacer con mucho gusto. Así que mientras estoy hablando, ¿está bien? También narra, ¿verdad? Hablando de Martín de Tours, dice que este testimonio de él, después de convertido y de las ayudas que él le dio a la gente, pues llevó a muchas personas también a Cristo. Llevó a muchos hermanos, ¿verdad? Que se convirtieran, a que aceptaran a Cristo como Salvador, debido, ¿verdad?, a este ministerio que él hacía. Y entonces, tras su muerte, los que ministraron su labor, o admiraban, mejor dicho, su labor, guardaron parte de su capa, ¿verdad? La mitad esta que él guardó, y, y lo que crearon era, ¿verdad?, una capela o una capilla, ¿verdad?, porque, que fue lo que ellos crearon. Y de ahí viene el término capilla, que es en consonancia con esa leyenda, y era el lugar donde se guardaba la capa de Martín de Tours, o la mitad o el pedazo, ¿verdad?, que quedaba de la capa de él. Y quien protegía la prenda, esta prenda de Martín de Tours, pues era llamado un capelanos o un capellán, ¿verdad?, como se pronuncie. Y que en el español antiguo, en el castellano, se conocía como capellán. Ahí fue donde primero se empezó a hablar de capellán. Este término se ha conservado hasta los días de hoy. Históricamente hay registro de que el sacerdote católico encargado de oficiar la liturgia delante del rey de España ejercía una capellanía. ¿Qué es esto, verdad? Y es que lo que quiere decir que ejercía una capellanía es que tenía a su cuidado ciertos bienes de la realeza, pero también el cuidado de la espiritualidad. Ahí es que nace, ¿verdad?, como, vamos a decir, son las bases del ministerio de capellanía, que en ese tiempo, ¿verdad?, pues cuidaban los bienes de la realeza, pero también cuidaban de la espiritualidad. Nosotros los capellanes hoy en día podemos estar envueltos en ministerios, ¿verdad?, como de repartir comida, de cosas que recibimos para darlas, ¿verdad?, a otras personas para ayudarlos. En ese sentido, estamos haciendo una capellanía cada vez que estamos administrando bienes que nos son dados, sean alimentos, sean ropa, sean diferentes cosas que nos pueden ser donadas o que nos son dados, ¿verdad?, para nosotros administrarlos. Pues eso se considera que estamos haciendo una capellanía. También cuando los reyes y sus ejércitos iban a la guerra, se nombraban capellanes. Y estos eran los custodios de lo material. O sea, los capellanes que iban a la guerra, pues, estaban cuidando las cosas materiales, ¿verdad? Los uniformes y diferentes cosas, ¿verdad?, de la gente que iban a la guerra. Pero ellos, en ese sentido, pues ellos estaban en la guerra, aunque no eran soldados de primera fila. Pues de ahí es que nace también la capellanía militar, que en muchos ejércitos, especialmente en el de Estados Unidos, pues hay una persona designada como capellán, que no tiene cargo sobre los soldados, pero sí tiene un rango que se respeta y es parte de las Fuerzas Armadas. Durante los periodos, ¿verdad?, en que no habían confrontación, entonces los capellanes permanecían mayormente en los palacios o en los lugares que ellos tenían sus capellanías, ofreciendo, ¿verdad?, ayuda espiritual, consejería, perdón, y sostén espiritual a las personas que así se lo pedían. Y eso era, ¿verdad?, básicamente de la manera que trabajaban. Y cuando se produjo la fundación de América del Norte, ¿verdad?, América del Norte fue fundada con los exploradores y los inmigrantes, pues vinieron capellanes con ellos, porque ya en Inglaterra ya de España había surgido, ¿verdad?, y había evolucionado por toda Europa, mayormente el concepto de la capellanía. Y cuando llegaron estos primeros exploradores a América del Norte, pues también dentro de ellos, y había llegado a Inglaterra, pues de ahí vinieron también capellanes que vinieron provenientes de Gran Bretaña. Y, y aquí, ¿verdad?, pues percibimos algo nuevo, y es que ahí tiene sus raíces históricas. Y es cierto que inicialmente fue un tema mayormente del pueblo católico, un oficio, un ministerio de los sacerdotes
de la Iglesia Católica, pero los ingleses también lo adoptaron y ha trascendido entre el pueblo evangélico. Y yo diría que hoy en día quizás el pueblo evangélico es el más activo que está en esto de la capellanía, aunque todavía quedan instituciones católicas que ejercen capellanía también. Y en la actualidad, ¿verdad? Debido a la política, a la apertura que ha habido en muchos países, en Latinoamérica, en Norteamérica, en el Caribe, la apertura que ha habido religiosa, pues también con estas aperturas religiosas se han abierto también caminos para tanto, ¿verdad?, las personas que se preparan para la capellanía, pues que la puedan ejercer. Y entendemos, ¿verdad?, que la iglesia tiene una responsabilidad inmensa, una gran responsabilidad en preparar personas que se sientan llamados para esta tarea, prepararlos para este ministerio. Yo siempre digo, ¿verdad?, que para mí un capellán es un pastor o un ministro, no dentro de la iglesia, sino, ¿verdad?, en la calle, fuera de las paredes de la iglesia. Y aquí ¿verdad?, tenemos que aclarar que si bien se han formado, ¿verdad?, asociaciones de capellanes que definen una estructura militar en su organización jerárquica, quizás teniendo en cuenta que muchos desean vincularse ministerialmente en la modalidad castrense, ¿verdad?, modalidad militar. O sea, hay muchos ministerios de capellanía que ofrecen rango. Por ejemplo, si usted entra en la policía de Puerto Rico o como capellán, pues le asignan un rango. Y hay otro, no tiene que ser con la policía ni con el ejército, sino también hay ministerios abiertos, ¿verdad?, de capellanes independientes, de organizaciones de capellanes que se rigen por la forma jerárquica de rango. No tiene que ser el caso, porque nuestro llamado principal es ser capellanes, no es tener un rango, pero si pertenecemos a una organización que así lo hace, pues amén, ¿verdad?, pues pertenecemos a ella. ¿Alguna pregunta o comentario o sugerencia hasta aquí? Yo no. Ok. El hermano no lo veo que esté aquí, el hermano de la República, pues seguimos nosotros, porque se supone que era, ¿verdad?, que era la 7 que íbamos a comenzar esto. Vamos a ver después cómo trabajamos con él. Ok, ¿verdad? También, por ejemplo, entendemos, ¿verdad?, como dice el primer párrafo de la página 4, que nuestro llamado ministerial, y de hecho de donde yo tomo este material de este curso, que es del Instituto Bíblico Ministerial de Colombia, del cual tengo el permiso para usarlo, pues ellos, ¿verdad?, enfatizan en que el enfoque de nuestro llamado está en el servicio. Y esa es la esencia de todo lo que hacemos, no son títulos, sino la orientación a ayudar. Mire que si tenemos títulos y demás cosas, pues eso no es malo, pero que más que cualquier otra cosa, nuestro enfoque está dirigido en el servicio. Y hacemos, ¿verdad?, esta salvedad con, ¿verdad?, con otro, vamos a decir, desde otro punto de vista, y es que defendemos el derecho que asiste a toda denominación u organización de creyentes en Jesucristo para designar ministros, ¿verdad?, de acuerdo o en coherencia con el llamado que tienen. Los que nos sentimos llamados a la capellanía, lo mejor que puede suceder es que seamos ordenados, ¿verdad? Puede ser por una organización independiente de la iglesia, pero nuestra iglesia debe reconocer nuestro ministerio y, ¿verdad?, si los pastores y organizaciones lo ameritan, pero debemos ser reconocidos por la iglesia porque nosotros como capellanes debemos estar, ¿verdad?, bajo una sombrilla, ¿verdad?, vamos a decir, ¿verdad?, una forma de autoridad donde estemos sometidos y mayormente por la iglesia. Y defendemos, ¿verdad?, que las iglesias puedan hacer eso, las iglesias como entes, como corporaciones independientes frente al Estado, pues tienen todo el derecho de nombrar sus ministros y dentro de ellos a nosotros también como capellanes. Y el ministerio, ¿verdad?, tiene que ser algo que nazca de nuestro corazón, algo que nos traiga paz, que no deje dudas en nosotros y que también viene, ¿verdad?, del corazón mismo de nuestro amado Padre Celestial. Cuando vemos las Escrituras,
¿verdad? Vamos a ver una poderosa enseñanza del Señor Jesús, ¿verdad? Que en su tiempo, en el momento final, va a reconocer quienes dispusieron su vida al servicio a los necesitados. Por ejemplo, hermana Noemí, si me puede leer usted, ahí en Mateo 25, 35 al 40, que es el párrafo que sigue ahí, que está en negrita, si me lo puede leer, pues este es una lectura bien importante y quizás fundamental del ministerio de capellanía. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mateo Amén, amén. 25, Perdón. no, la cita, Mateo 25, 35 al 40. Amén, amén, de la Reina Valera del 60. Pues ese es el versículo clave, fundamental, base de este ministerio, ¿verdad? Que nosotros estamos llevando a cabo. Y ¿verdad? Insistimos, ¿verdad? O reforzamos el hecho de que el eje fundamental de este ministerio es el servicio. Es el servicio, ¿verdad? Lo que insistimos. Y esta es la base, ¿verdad? De lo que es la capellanía. Ahí el párrafo que sigue en esa página de la introducción dice, ¿verdad? Usted ha tenido la inquietud en el tema de la capellanía. De hecho, se decidió por este curso. Lo más probable es que haya escuchado la voz de Dios en su corazón llamándole a este servicio que demanda prepararnos porque hay muchos aspectos que debemos atender. Nuestra recomendación es que ore al Padre para que le confirme el llamamiento. Eso es bien importante, ¿verdad? Que le pidamos a Dios, ¿verdad? Esa dirección de que sí estamos, ¿verdad? En esto y que Él, ¿verdad? Pues aprueba y que estamos bajo la voluntad de Él en esto que estamos haciendo. Tenga en cuenta que el capellán, ese párrafo que sigue ahí, en la primera clase lo hablamos mucho. Mire cómo dice, saludos al hermano Víctor, veo que está por ahí, no veo que todavía tiene el microfonito apagado, pero si me escucha, pues muy bien, por lo menos déjenos saber, háganos alguna señal, levante por ahí una manita o algo, ¿verdad? De las que se pueden tocar en la plataforma. Ok, muchas gracias, hermano Víctor. Vi que nos dijo que nos está escuchando. Aquí está la hermana Noemí, de acá de Puerto Rico, y yo también, acá de Puerto Rico, que estamos trabajando. Ya vamos por la mitad de la página de introducción, de lo que es la introducción como tal. Estamos en el último párrafo que dice, ¿verdad?, que es un maravilloso viaje, y vamos a tocar el párrafo del medio, donde dice, y estaba diciendo la hermana Noemí, que en la primera clase hablamos mucho de esto, porque dice que ten en cuenta que el capellán se unta de las ovejas, huele a ovejas, no solamente le habla de Cristo, sino que las cuida, las cura cuando están heridas y las guía a buenos pastos, de acuerdo a como nos dice, ¿verdad?, el Salmo 23. Aquí lo que quiere decir, y hemos estado hablando para beneficio del hermano Víctor, hemos estado hablando, ¿verdad?, de que el llamamiento a ser capellán, seamos o no pastores, ¿verdad? Es el llamado a ser capellán, es un llamado al servicio, más que los títulos, más que cualquier otra cosa, es un llamado directamente al servicio, es un llamado donde lo que Dios espera de nosotros, de acuerdo a las Escrituras, y en eso citamos Mateo 25, 35 al 40, ¿verdad? Donde es parte de una narrativa más amplia, donde Jesús, ¿verdad?, menciona que tuvo hambre y ¿verdad?, diferentes cosas, y que pues las personas le sirvieron. Luego en otras clases vamos a tocar también este versículo, y quizás pues también en el contexto que lleva este versículo lo vamos a tocar. Sí, de nada, pastor, pastor Víctor, de nada, bienvenido, y seguimos
¿verdad? Y bienvenido y gracias a usted, ¿verdad? Por estar y por ser parte de este grupo también. Entonces, en la parte final, ¿verdad? De ahí, pues ya tocamos esto de que se unta de ovejas, todo este tipo de cosas. Y lo que quiere decir es, nosotros como capellanes funcionamos, ¿verdad? Bajo una iglesia, bajo el liderato de un pastor. Es lo que se recomienda y vamos a tocarlo en otras clases, que nosotros como capellanes debemos, ¿verdad? Servir bajo una organización eclesiástica, y pues qué mejor, ¿verdad?, que servir bajo una iglesia, que el pastor sepa, ¿verdad?, lo que hacemos, que él, ¿verdad?, nos dé su aval, su respaldo, porque eso nos ayuda también como ministros del Evangelio, nos ayuda como capellanes a que la gente vea que tenemos respaldo, ¿verdad? Que no es un ministerio más que se abrió por ahí, ni que es algo desorganizado, sino que es un ministerio organizado que funciona, ¿verdad? Para ayudar a los más necesitados, funciona, ¿verdad? Como un ministerio paraeclesiástico, y la palabra paraeclesiástico lo dice claro, ¿no? Que es un ministerio que va a la par con la iglesia, con lo que es la misión de la iglesia, y debemos estar, ¿verdad?, bajo esa cobertura o esa, vamos a decir, cubierta, ¿verdad? O, eh, déjenme mirar aquí un comentario que nos hace el pastor, vamos a mirarlo, un momentito. Ok, dice, ok, dice el pastor, que tuvo problemas con la conexión, muy bien, buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Vi que había otro comentario. Ok, míralo aquí. Dice que estaba leyendo la información y el material. Creo que todo ministerio debe tener como plataforma la iglesia, por la bendición de la iglesia y la bendición de Dios para todo trabajo. Eso es muy, muy correcto. Y por eso es que enfatizamos, ¿verdad?, en este curso, que se debe estar bajo bajo una iglesia que nos cubra, si podemos decirlo así, ¿verdad?, de esa manera. Así que seguimos. Estamos entonces en la página 4, ya en el último párrafo, abajo, donde dice: le animamos a perseverar en este proceso formativo, enriquecerá sus conocimientos, pero al mismo tiempo será edificante a nivel ministerial, y el ejercicio de la labor será gratificante para su vida. Le animamos. Y hoy, ¿verdad? Esto fue la primera clase, ya estamos más avanzados, pero esto nos va a llevar hacia, hacia cosas más grandes, cosas más interesantes dentro del ministerio.